Comencemos con la noticia principal del día. El fiscal general de Estados Unidos ha sido despedido y Pam Bondi regresa a Florida, donde conseguirá otro trabajo. Porque, ¿qué pasó? Se los contaré un poco más adelante. En el Reino Unido han empezado a derogar rápidamente leyes que durante más de 10 años destruyeron la libertad de expresión en lo que alguna vez fue un gran país. De repente recordaron que fueron la cuna de la democracia moderna. Hace poco recordaron que alguna vez escribieron una carta magna que crearon el Código de Leyes Británicas. ¿A qué se debe esto? Se puede responder con una sola palabra. Con una palabra de 5 letras, no de 3, como pensaron. La primera letra es T, la segunda es R. A partir de aquí adivinen ustedes mismos los detalles más adelante. Pero el evento más importante del día, por supuesto, es el posible colapso de la OTAN después del discurso de Trump. Entonces, continuamos sobre Irán. Pero Irán se vino abajo, porque Trump prometió que en las próximas 2 o 3 semanas las cosas se pondrán muy intensas. Y también empezó a llegar desde Israel. Y también empezó a llegar desde Estados Unidos, después de los bombardeos en los barrios residenciales en Israel. Los israelíes se volvieron un poco locos. Por cierto, le dieron los israelíes al principal negociador de Irán, es Kamal, creo, Karazi. Y lo hirieron, pero parece que de gravedad. Él era el principal negociador iraní, pero en realidad tienen muchos así, porque a los persas les encanta y saben negociar, pero bajo las bombas es muy difícil hacerse el astuto. No diré la palabra completa, no está claro si intentaron eliminarlo o si simplemente quedó atrapado accidentalmente en el ataque. Les mostraré un poco más tarde cómo y a dónde vuelan las bombas. Está fuerte. Sí, señores, pasa. Ahora, Jen. El secretario de la OTAN dijo que Trump tiene absolutamente razón en sus reclamos. Pero él está seguro de que la alianza no se va a desmoronar. Aquí está. Por cierto, al final les mostraré una declaración absolutamente brillante, o un discurso o una declaración sobre ERU. Ahora está con nosotros el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien esta mañana está en La Haya, Países Bajos. Bienvenido de nuevo al programa Frente a la Nación. Margaret, me alegra estar de nuevo en el programa. Buenos días. Buenos días. Hemos visto que Irán lanzó 2 misiles hacia Diego García, una isla en el Océano Índico donde se encuentra una base conjunta de Estados Unidos y el Reino Unido. Eso fue a 4.000 kilómetros del territorio iraní, lo más lejos que Irán ha llegado alguna vez. Acaban de escuchar a la embajadora Baltz hablar sobre una posible diferencia en las evaluaciones de Israel y Estados Unidos respecto al potencial de Irán, basándose en lo que lanzaron. Pero Israel afirma que eran misiles intercontinentales, misiles balísticos intercontinentales capaces de alcanzar Berlín, París y Roma. ¿Comparte la OTAN esta evaluación israelí? Por ahora no podemos confirmarlo, así que lo estamos investigando. Pero, si eso es cierto, es solo otra confirmación de que lo que el presidente está haciendo aquí, eliminando el potencial de misiles balísticos y eliminando el potencial nuclear de Irán, es de vital importancia. Y como acaba de decir el embajador Baltz, vimos con el ejemplo de Corea del Norte. Si negociamos demasiado tiempo, podemos perder el momento en que todavía es posible hacerlo. Corea del Norte ahora tiene potencial nuclear. Si Irán obtiene potencial nuclear, incluyendo misiles, será una amenaza existencial directa para Israel, la región, Europa y la estabilidad mundial. Por eso lo que hace el presidente es sumamente importante. He visto las encuestas, pero realmente espero que el pueblo estadounidense lo apoye, porque lo hace para hacer que el mundo entero sea más seguro. Entonces, para aclarar, ¿en este momento realmente cree que Irán podría bombardear Berlín, París y Roma? ¿Todos ellos están en una zona de amenaza directa? Lo que sabemos con certeza es que están muy cerca de tener esa capacidad. Creemos que Berlín, pero si eso es cierto, entonces ya tienen esa capacidad. Si no es así, sabemos que están muy cerca de tener esa capacidad. Y es por eso que sí, siento que en Europa la mayoría de los políticos eso les resuena. Lo que hace aquí el presidente, es decir, reduce la capacidad de Irán de volver a ser exportador de caos, puro caos para la región, para todo el mundo. Y en respuesta al discurso de Trump, Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, hizo la siguiente declaración. Primero escuchemos al propio Trump y luego la respuesta de Mark. Creo que la OTAN está cometiendo una gran tontería y desde hace mucho tiempo he dicho que dudo que la OTAN alguna vez esté de nuestro lado.
Así que fue una excelente prueba porque no los necesitamos, pero debían estar ahí. El presidente sigue presentando esto como una especie de intercambio de favores y también mencionó a Ucrania en el mismo contexto, diciendo, yo ayudo a Europa con Ucrania, ¿por qué ellos no me ayudan a mí? ¿No le preocupa que esto perjudique los objetivos de la OTAN en otros lugares? Lo que sé es que siempre nos unimos. Fue bajo el liderazgo del presidente Trump que celebramos una cumbre sumamente exitosa en La Haya, donde acordamos gastar el 5% de nuestro PIB en defensa. Y así, por primera vez desde la época de Eisenhower, que fue hace bastante tiempo en la historia, igualamos lo que gastan los europeos y lo que gastan los estadounidenses. No solo porque es justo que todos gasten por igual, y ese era el deseo de Trump, el 45º, y ahora es Trump, el 47º. Él lo hizo, pero también porque lo necesitamos debido a la amenaza rusa y a otros de nuestros adversarios. Luego, en el tema de Ucrania, nuevamente son los Estados Unidos quienes brindan apoyo crítico de inteligencia y aseguran el flujo de armas, trabajando junto con los europeos para apoyar la lucha de Ucrania contra los rusos, asegurándose de que tengan todo lo necesario. Y ahora, en cuanto a Irán, estoy absolutamente convencido y entiendo la frustración del presidente de que esto está tomando algo de tiempo, pero nuevamente también pido comprensión, porque los países tenían que prepararse para esto sin saber y por razones justificadas sobre el ataque inicial a Irán. Pero ahora, uniéndose para asegurarse de que podamos garantizar la seguridad del estrecho de Hormuz. La izquierda en Europa llama a Rutte agente de Trump. Pero me parece que él se preocupa por la alianza y por Europa, en primer lugar, y no por lo que le guste a Trump o a la multitud enfurecida de la izquierda. Recientemente salió la nueva novela de mi amigo Victor Friedman, Disparo al 9. Es tanto una novela de detectives como un drama deportivo. Víctor es un excelente periodista, traductor y escritor. El enlace a su libro estará abajo en la descripción. Trump 9, Victor Friedman. Y ahora, sobre el Reino Unido o lo que queda de él. Estados Unidos se sorprendió cuando en la prensa empezaron a aparecer historias de que en Gran Bretaña, claramente siguiendo el ejemplo de la Rusia de Putin, están vigilando a los blogueros y, bueno, simplemente a los usuarios de las redes. Empezaron a llegar temprano en la mañana en camionetas negras, por así decirlo, solo que allá se ve diferente, se llama de otra manera. Y se los llevan lejos, de hecho, a algunos por años a prisión, por una palabra en una manifestación, arresto. Por grabar un discurso, ese mismo discurso en una manifestación, multa, por cierto, hasta 2 años de prisión. Por otro lado, empezaron a llegar mensajes de testigos desde hace varios años de que violaciones grupales de colegialas por grupos de pakistaníes, por alguna razón siempre pakistaníes, no hay chinos ahí, siempre dicen pakistaníes por alguna razón, no se investigan en absoluto. Las atribuyen a manifestaciones de la cultura nacional. Pero aquí todas las culturas son iguales, todas las culturas son buenas. Pero en realidad, como está claro, simplemente dicen que de ninguna manera se debe incitar al odio hacia los musulmanes. Y a nuestras estudiantes nos vale, si pasa algo, que se hagan un aborto. Genial, genial, simplemente jodidamente genial. Vance, Rubio, Trump, todos le decían a Europa, chicos, ¿qué les pasa? ¿Están drogados o qué les pasa a ustedes, a sus descendientes? Los que tomaron la Bastilla con los liberales, los que, como dicen, respiraban a Voltaire y Jean-Jacques Rousseau, ¿qué les pasa? Algunos lugares en Europa, sinceramente, ya son irreconocibles, no son completamente diferentes. Yo amo Europa y quiero que le vaya bien, pero no va en la dirección correcta. En las últimas décadas, en Washington y en las capitales europeas se ha vuelto una opinión común que la única manera de desarrollar una economía occidental moderna es con un gasto público en constante aumento, migración masiva sin control e importaciones interminables del extranjero. Pero de repente, después del discurso de Trump, quien dijo que ya no vamos por el mismo camino, pensamos que éramos afines, pero resulta que ya no lo somos. De manera mágica, en el sitio web del Ministerio del Interior, llamado Home Office del Reino Unido, apareció algo que hizo que los habitantes de este país, que alguna vez fue grande, se quedaran paralizados sin poder creer lo que veían. Y no se perderá tiempo revisando publicaciones legales en redes sociales, lo que permitirá a los oficiales patrullar las calles y luchar contra el crimen real.
Es decir, de repente la atención de la oposición se desplaza de aquellos que no amaban el globalismo, el socialismo, el esclavismo y a quienes se perseguía como si fueran criminales. Aunque todo lo que hicieron fue simplemente expresar su opinión, ni siquiera hicieron ningún llamado, solo expresaron su punto de vista. Y de repente, el Ministerio del Interior de Inglaterra informa que resulta que ellos no eran criminales y que eso no eran crímenes, que deberían ocuparse de los verdaderos delitos. Eso me interesa mucho. ¿Van a castigar a alguien ahí? Me temo que no. Al cancelar los incidentes de odio que no son delitos, equilibramos la protección de las comunidades vulnerables con el respeto a la libertad de expresión. En los últimos años, las recomendaciones no han seguido el ritmo de la era digital, y los oficiales eran llamados a las casas de las personas por insultos y discusiones comunes. Las nuevas medidas anunciadas hoy introducirán un sistema que no permitirá a la policía registrar expresiones lícitas. En un momento, la libertad de expresión volvió a ser libre, volvió a ser legal, y antes era ilegal, solo porque la llamaban de otra manera. A alguien no le gusta lo que dices y lo llaman discurso de odio. Nadie se ha disculpado, como ya dije, y hasta ahora nadie ha ofrecido ninguna compensación a las víctimas. Pero ¿por qué sería así? No es interesante, ¿verdad? Quizás comieron demasiadas setas venenosas. Bueno, por fin, maldita sea, ya era hora. Hemos visto lo que diablos está pasando aquí. Irónicamente, la patria de George Orwell se está convirtiendo en una verdadera policía del pensamiento como en 1984. Los policías van a las casas de las personas por tweets inofensivos, arrestan a la gente por memes. ¿Cuestionaste la política migratoria del gobierno? Está arrestado, señor. ¿Y crees que estoy bromeando? Por supuesto que no. Para no ver lo que está pasando tendrías que estar completamente desconectado. Básicamente, la sección 19 trata sobre la difusión, digamos, del odio racial. Publicaste en internet algo que, según nosotros, incita al odio racial. Tú difundiste odio hacia Hamas. Y por eso estás arrestado. No puedo explicar muchas cosas. Un comentario sobre su mascarilla. Si alguno de nosotros hubiera comentado eso en Facebook, nos habrían arrestado. Vinieron a arrestarme a mí, pero a él no lo tocan. ¿Por qué llegamos a esto? ¿Por qué estoy esposado? Todo por lo que él contó y luego yo lo compartí. Si a alguien obviamente le causaron molestias por tu página en las redes sociales... ¿Entonces me van a arrestar por una publicación en Facebook? Nos informaron que dejaste comentarios ofensivos, indecentes y que hubo quejas sobre ellos y resultó que provenían de tu cuenta de Facebook. ¿Y puede decirme qué comentario fue ese? Escribiste un comentario en la publicación de alguien y alguien se ofendió mucho por esa publicación y por tu comentario. Y ahora te vamos a arrestar, haremos un registro con confiscación de todos tus teléfonos, Telegram, computadoras y cosas por el estilo. Bueno, como la URSS, como la Rusia bandida de Putin, o no, es como la Francia de Macron, la Inglaterra de Starmer, la Ucrania de Zelensky. A todos ellos no les importan las chicas que han sido violadas. En general, no les importa nada, solo quieren aferrarse a su puesto. Inspirados por los llamados de Trump, Vance y Rubio, los partidos conservadores de Europa empezaron a abogar abiertamente por cambiar el rumbo del globalismo hacia un nacionalismo al estilo estadounidense. Bueno, América primero, Francia primero, para mí es natural ponerme a mí primero, para mí mi familia es primero, disculpa, no la de otros. Bueno, primero, no hay nada que hacer al respecto. No pienso hacer nada al respecto. Por cierto, la popularidad de Starmer cayó, lo que en política se llama -40. ¿Qué significa eso? A él y a su partido los apoya el 30% y el 70% está en contra. El 70% en contra -70 más 30 da como resultado -40. Los políticos de los países occidentales empezaron apresuradamente a disfrazarse y a derogar leyes despreciables y a poner fin al vil desprecio por sus propios asuntos. Esperan que los ciudadanos olviden esto. En Alemania, de repente, un conservador declaró nada más y nada menos que el 80% de los emigrantes sirios se irán a casa. O sea, ¿qué? Entonces es como Suiza. Bueno, se llama distinto, pero es lo mismo, ¿no? Los va a atrapar y deportar. Esto es una expulsión, señores. El 80% de los sirios, eso es 1 millón de personas, 1 millón de personas. ¿Y cuántos más, o sea, musulmanes admitidos temporalmente andan por Alemania? Sí, ya sé que hay que creer en los musulmanes. Donde hay las ayudas más altas. Por eso todos iban para allá, incluso más dinero que si una persona trabajara ahí 8 horas cavando una zanja o repartiendo cosas.
Esto pinta un cuadro muy claro. El péndulo se ha movido completamente. La migración masiva ha terminado. Europa, por fin, está pasando la página. Todo el continente dice, basta. Los patriotas británicos, los patriotas de la Unión Europea, los pueblos de Europa están oficialmente hartos. Y esto, por fin, empieza a dar resultados. Es triste que se haya causado tanto daño, que las vidas de tantas personas hayan sido irremediablemente destruidas, especialmente si consideramos las consecuencias de las bandas de pedófilos, por ejemplo. ¿Cuántas niñas cuyas vidas fueron simplemente destrozadas en pedazos? Pero saben, no se puede volver atrás y cambiar la historia. Pero se puede cambiar el curso de la historia, y eso es precisamente lo que está sucediendo. Y todo esto otra vez gracias a quién? A Donald J. Trump. Irán. Se detectaron y destruyeron almacenes de misiles y otras municiones. Además, fue volado un puente en Irán, el puente más grande de Irán. Comenzamos con un nuevo video del CENTCOM de Estados Unidos, que ofrece a los estadounidenses una nueva perspectiva sobre los ataques de Estados Unidos contra el régimen terrorista de Irán. El presidente Trump declara que la operación Furia Épica se acerca a su final. Estas son noticias muy importantes este jueves. Soy Harris Faulkner. Estás viendo el programa Enfoque Faulkner. En su mensaje al pueblo estadounidense anoche, el presidente irradiaba confianza. Él dice que la misión avanza y advierte al régimen iraní, ese que mata a su propio pueblo, que Estados Unidos aún no ha terminado con esto. Me complace informar que estos objetivos estratégicos clave están cerca de cumplirse. Desde el inicio de la operación Furia Épica, dejé en claro que seguiríamos actuando hasta que nuestros objetivos se cumplieran por completo. Gracias al progreso que hemos logrado, puedo decir esta noche que estamos en camino de cumplir pronto, muy pronto, todos los objetivos militares de América. Vamos a darles un golpe muy fuerte en las próximas 2 o 3 semanas, les quitaremos su equipo, los devolveremos a la edad de piedra, que es donde pertenecen. Los devolveremos a la edad de piedra. De hecho, es ahí donde pertenecen. Muy evolutivo. Y el CENTCOM, de hecho, informa sobre la magnitud de la operación Furia Épica. Ese es un componente medible de lo que estamos haciendo allí en términos militares. Estados Unidos ha atacado más de 12.300 objetivos, ha dañado o destruido más de 155 embarcaciones iraníes y ha utilizado más de 30 diferentes recursos estadounidenses. A continuación, la exasesora adjunta de Seguridad Nacional, Victoria Coates. Vamos a profundizar más. Ella ayudó a analizar el discurso del presidente de ayer. Volveremos con ella más adelante. Quiero comenzar con el corresponsal principal de la Casa Blanca, Peter Doocy. Peter. Y Harris, el presidente Trump informó a los socios de la OTAN que si necesitan ayuda para mantener abierto el estrecho de Hormuz, Estados Unidos la brindará, pero que Estados Unidos casi ha terminado de asumir el papel principal en esto. Bienvenidos a nuestro programa, espero que estén muy bien, no importa desde dónde nos estén viendo hoy, estoy grabando esto el 2 de abril y tenemos noticias importantes. Uno de los objetivos más grandes en Irán fue alcanzado y destruido, y es un puente de importancia crítica en las afueras de Teherán. O, mejor dicho, conecta Teherán con el mundo exterior, donde los militares pueden transportar suministros de un lado a otro para mantener las operaciones militares en funcionamiento. Lo logramos, tenemos el video, es increíble. Además, el principal negociador en Irán, que intentaba negociar extraoficialmente un alto el fuego con Estados Unidos, resultó gravemente herido, supuestamente como resultado de un ataque aéreo israelí. Entonces, este es el puente B1 en Karaj, que conecta con el mundo exterior o permite que Teherán salga al mundo exterior. Se utiliza para trasladar tropas, también se usa para mover recursos militares. Podrían usarlo como ruta de evacuación para el alto mando. Es un puente enorme, simplemente gigantesco. Es uno de los puentes más grandes en esa parte del mundo y es el más caro que los iraníes hayan construido. Es una infraestructura estratégica. Esto cambia el equilibrio estratégico en el mundo cuando un objetivo así es alcanzado y eso es exactamente lo que acaba de suceder. Ahora se lo mostraremos en pantalla completa y verán cómo este puente será completamente destruido, cortando parte de la ruta de escape desde Teherán, privando al régimen de la posibilidad de reabastecerse y recibir refuerzos. Vamos a verlo. Entonces, como pueden ver, justo ahí ocurrió una poderosa explosión en el puente. El puente se está derrumbando. El puente se está derrumbando. Pueden ver cómo se está derrumbando justo ahí. Miren, y este no es el único ataque. Esto parece... Déjenme verificar. Creo que también es de Karaj. Veamos el video. Pueden observar justo aquí una enorme columna de humo, simplemente una columna de humo gigante después del ataque aéreo realizado por los Estados Unidos de América, destruyendo cada vez más objetivos nuevos.
Probablemente, considerando la cantidad de humo, destrucción y masacre, lo más probable es que sea alguna instalación subterránea de misiles. Y aquí viene otro ataque ya está en camino. Estas son imágenes de un ataque aéreo contra milicianos iraníes en Anbar, Irak. Estas imágenes son simplemente una locura. Vamos a verlas, miremos. Siguen ocurriendo enormes explosiones. Depósitos de armas en búnkeres y bajo tierra, fábricas, puentes, restos de la flota. A la pregunta de por qué la aviación sobre Ambanda, pregúntenselo ustedes mismos. Alguien está detenido por acciones contra los republicanos y Trump durante el periodo de 2016 a 2024. Alguien está siendo juzgado. Al menos alguien ha recibido una retribución justa. A Donald Trump el 2 de abril de 2026. Ella se reunió con Donald Trump en la oficina oval la noche anterior a su discurso a la nación sobre Irán, donde le informaron sobre su destitución. Según la información disponible, para cuando Donald Trump salió al podio, Bondi ya había perdido su puesto y se dirigía a Florida. Hay dos razones para el despido. La primera es el caso Epstein. Pam Bondi declaró en febrero, eso fue en 2025 en Fox News, que la lista de clientes de Epstein estaba en su escritorio para ser revisada. Después de eso, su ministerio declaró que tal lista no existe en absoluto. Esto provocó una ola de ira y protestas entre la base de Trump. En segundo lugar, Trump está descontento con lo agresiva que fue ella con las investigaciones y los castigos hacia quienes perseguían a la República. Trump durante al menos 4 años del gobierno de Biden. Es decir, lo que nosotros decimos y pensamos a diario, a cada hora, todo el tiempo aparecen más y más materiales, pero parece que a nadie juzgan. Bueno, ahora pasemos a la desintegración de la OTAN, más precisamente a la salida de Estados Unidos de la OTAN, si no de jure, entonces de facto. Les explicaré a qué me refiero con esto. Formalmente no salimos de la OTAN porque para eso se necesita al Congreso, pero podemos dejar de participar. Ese es el derecho del presidente, sin el Congreso. ¿Por qué? Porque estamos realmente muy ofendidos. Formalmente, los aliados no están obligados a proporcionar bases a Estados Unidos para operaciones militares. Si esto sucede fuera de la OTAN, las bases las construimos nosotros con nuestro dinero, eso está claro. En su territorio las equipamos, las pagamos y todo eso, pero son compartidas. Por eso, formalmente debemos preguntarles, chicos, ¿podemos usarla? Durante muchos años, bueno, al menos 40 años, nos sacaron dinero viviendo a costa nuestra. Ellos, digamos, en la guerra podían decir, no vamos a participar en la guerra, nuestra población está en contra y cosas así. Pero tenían que decir, bueno, no estaban obligados, pero debían decir, por supuesto, pueden usar nuestras bases comunes para sus necesidades. Pero Europa, desde hace mucho tiempo, ya desde la época de Hitler, se hace la apaciguadora bonachona. Y ahora, por cierto, Alemania también se ha unido a los pusilánimes. Bueno, Trump normalmente empieza con algo enorme y luego resulta que en realidad quiere mucho menos. Así es su manera. El método de Trump. Presión máxima para lograr un objetivo concreto y más limitado. Bueno, para que entiendan de qué estoy hablando, aquí van un par de ejemplos clásicos de esta táctica. Groenlandia, Canadá, el Canal de Panamá, eso fue en el año 25 en enero, amenazó con anexión, con el Estado 51 y con fuerza militar. Pero el objetivo real era reducir las tarifas portuarias en Panamá, obtener concesiones comerciales de Canadá, incluyendo productos lácteos, y conseguir un acceso militar ampliado al Ártico. ¿Y qué anexión? ¿Cuál es el estado número 51? La OTAN, o sea, el 2% del PIB, eso es en 2017. Amenazó con salir de la alianza, llamó a los aliados morosos. El objetivo real era obligar a los europeos a aumentar los presupuestos militares. Funcionó. Los gastos de la OTAN aumentaron. Trump anunció la victoria de manera muy solemne. El que no se alaba a sí mismo morirá sin ser alabado. Con México amenazó con un arancel del 25% a todos los productos mexicanos si México no detenía a los migrantes. ¿Recuerdan el muro?
Ellos iban a pagar el muro, ¿verdad? Unas semanas de amenazas. ¿Y qué hace México? Envía a 21.500 militares a la frontera. Paga por frenar a los migrantes. Bueno, de facto construye un muro con sus propios soldados, ¿verdad? ¿Y los aranceles? Nadie los impuso. Bueno, con China, está claro, ahí las 150-145%, una ruptura total. El verdadero objetivo del acuerdo, la llamada fase 1, China se comprometió a comprar productos estadounidenses por $200.000 millones. Luego la mayoría de los aranceles se redujeron. Bueno, Corea del Norte, ya sabes, ese hombrecito raro, amenazas de bombardearte, de hacerte quién sabe qué, cosas así. Está bien, la reunión se llevó a cabo en Singapur y el hombrecito dejó de lanzar misiles hacia Japón. Eso era lo que buscaban. Ahora, sobre la salida, o sea, ¿qué quiere Donald James Trump, también conocido como Trumpushka? ¿Y qué quiere él de la OTAN, o mejor dicho, de los europeos, verdad? Primero quiere dinero para la operación contra Irán. Los europeos se negaron a participar en la guerra. Está bien. Trump claramente quiere que los aliados financien, que compensen los gastos estadounidenses en esta operación. Bueno, en Ucrania lo logró, y en Medio Oriente también quiere lograrlo. En segundo lugar, el estrecho de Hormuz es un objetivo concreto y medible. Chicos, manden barcos para patrullar el estrecho. No es para pelear con Irán, sí, sino simplemente para asegurar la libertad de navegación de la cual ustedes mismos dependen. El petróleo europeo pasa precisamente por ahí. Y el asiático también en grandes cantidades. Y otra cosa muy importante. Paralelamente, entonces, se cumple el aniversario de los aranceles. ¿Recuerdan, verdad? La amenaza a la OTAN puede ser una forma de vincular la seguridad con las negociaciones comerciales. Los estamos protegiendo, continúa, está bien, al diablo con ustedes, está bien. Los vamos a seguir protegiendo, pero ustedes abren los mercados. En resumen, el objetivo más probable y real es, entonces, barcos en el estrecho de Armursky, más dinero para la guerra, más apertura de mercados. Para que Trump salga y diga, por así decirlo, ganamos. Abrieron los mercados de Europa. El esquema general es absolutamente obvio. La máxima amenaza es el pánico de los aliados. Una pequeña concesión concreta, Trump declara la victoria y se retira. Todos ganaron. No les hice eso terrible que prometí y ustedes me dieron lo que quería. Simplemente genial. Con cualquier otro presidente, los europeos pensarían que solo están faroleando. Pero con Trump no lo saben. Él, como decíamos de niños, está loco de remate, es impredecible. Y él puede hacer algo que, desde su punto de vista, ningún político podría hacer. Europa decidió dar una respuesta contundente al mundo, a las reclamaciones de Trump, y organizaron, adivinaste, una reunión. El jueves por la noche se llevó a cabo una reunión de representantes de 40 países sobre el tema de Hormuz. La reunión virtual fue dirigida por la ministra de Relaciones Exteriores británica, Yvonne Cooper. 40 países, una coalición. Ellos decidieron usar deliberadamente todo el arsenal, diplomáticos y de herramientas económicas. O sea, van a titubear 2 veces cuando lo digan y no una, como normalmente lo hacen, para garantizar la apertura segura y sostenible del estrecho de Hormuz. Entre las posibles medidas están nuevas sanciones contra Irán, y estoy absolutamente seguro de que también incluirán a aquellos a quienes los estadounidenses ya mataron en esta guerra. Los planificadores militares nos informaron paralelamente. Están estudiando opciones para el desminado y la escolta de barcos. Escolta, exportación, escolta, no exportación, escolta. Pero solo después de que termine la fase activa del conflicto. Lo traduzco al ruso. Cuando los muchachos dejen de disparar, entonces vendremos. Antes de eso, no podemos. No tenemos tantos barcos. O sea, después de que pase el peligro, iremos ahí de inmediato. Nos luciremos un poco, de aquí para allá. No hay participación militar. En Alemania, por cierto, Pistorius lo expresó de manera absolutamente genial. Esta no es nuestra guerra, pero eso se lo copió a Trump. Nosotros no la empezamos. Otra vez, por así decirlo, se lo robó a Trump. ¿Qué espera Trump? Escuchen esto.
de un puñado de fragatas europeas. En el estrecho de Hormuz hay una poderosa flota estadounidense con la que no pueden lidiar. Bueno, para empezar, tergiversó completamente lo que dijo Trump y además afirmó que Europa solo tiene un puñado de barcos y que Estados Unidos tiene una flota poderosa. Pobres europeos. ¿Y cómo van a arreglárselas? Solo tienen 450 sangripes, solo 500 millones de personas en total. ¿Cómo piensan defenderse de Rusia, que tiene una población 4 veces menor que la de ustedes? La representante de la Unión Europea, Kaja Kallas, participó en la reunión. Italia, Países Bajos y Emiratos llamaron a crear un corredor humanitario para fertilizantes, para superar la crisis alimentaria. Hacemos un llamado. No decimos que vamos a enviar una fragata ahora. Algún desgraciado les va a disparar. Entonces responderemos con fuego de tal manera que, bueno, ya sabes, es decir, irán a Irán, pedirán que los acompañen. Y si no funciona, entonces irán a pedirle a Putin. Ese es el resultado. La coalición está formada. Las palabras han sido dichas. No pasó nada. Una respuesta clásica europea. Diplomacia ahora. La planificación militar después. Y la ejecución de los planes nunca. Como siempre, como dicen, un fiasco total. ¿Para qué se reunieron a hablar sin sentido? Porque desde el principio estaba claro que eran unos impotentes. Pregunta, ¿para qué carajos necesitamos a los impotentes? La respuesta es esta. No los necesitamos nosotros mismos. Pero no queremos que los capture Rusia o China. Y por caer bajo su control, no me refiero necesariamente a una ocupación. Puede ser una alianza voluntaria entre regímenes afines. Y para terminar, si aún no entendieron qué hacíamos en Irán, cuál era la tarea y cómo la cumplimos, entonces escuchen a Marco Rubio, el ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, el asistente del presidente para la Seguridad Nacional y el director del archivo. Actualmente está transfiriendo el último cargo a su sucesor. También tuvo un cuarto cargo. También estuvo a cargo cuando desmantelaron USAID. Despidieron a todos los que pudieron y le dieron a Rubebu la oportunidad de dirigir y despedir gente. Despedir a todos los demás. Pero ese puesto ya lo entregó y ahora es una persona que, en términos generales, en el gobierno es completamente responsable de la política exterior de los Estados Unidos de América. Entonces, está claro que se les dieron todas las oportunidades para tener un programa nuclear que les permitiera tener energía, no armas. Y cada vez lo rechazaron. Pero ¿por qué el ataque precisamente ahora? Entonces, ¿qué intentaba hacer Irán? Irán intentaba crear básicamente una especie de escudo convencional. Tener tal cantidad de misiles, tal cantidad de drones para que nadie pudiera atacarlos, y en ese camino han sido bastante exitosos. Estábamos al borde de una situación en la que Irán tendría tal cantidad de misiles y drones que nadie podría hacer nada respecto a su programa nuclear en el futuro. Ese era un riesgo absolutamente inaceptable. Bajo ninguna circunstancia, un país gobernado por clérigos chiitas radicales con una visión apocalíptica del futuro puede poseer armas nucleares. Y bajo ninguna circunstancia se les debe permitir ocultar y proteger ese programa y sus ambiciones detrás de un escudo de misiles y drones contra el que nadie puede hacer nada. Esta fue nuestra última y mejor oportunidad para eliminar esa amenaza convencional, ese escudo convencional que intentaban construir, y el presidente tomó la decisión correcta al destruirlo ahora. El objetivo de esta operación es destruir sus misiles convencionales y su programa de drones, para que no puedan esconderse detrás de ellos y finalmente negocien seriamente con el mundo para nunca tener armas nucleares. Mientras Irán diariamente, incluso diría que a cada segundo, pide la muerte de estadounidenses, israelíes y, en general, de todos los perros infieles. Bueno, de nosotros y de ustedes. Entonces, sí, ese país no puede. Es decir, los perros infieles no tienen derecho a permitir que esos perros fieles tengan armas atómicas, armas terribles y destructivas. A los niños y a los fanáticos no se les debe dejar jugar con cerillos.
Y yo fui uno de los defensores más decididos de la OTAN cuando era senador de Estados Unidos, porque la consideraba muy valiosa. Y no se trataba solo de la defensa de Europa, yo decía que eso también nos permitía tener bases militares en Europa, lo que nos daba la posibilidad de proyectar poder en diferentes partes del mundo cuando nuestra seguridad nacional estaba en peligro. Si ahora hemos llegado al punto en que la OTAN significa que no podemos usar esas bases, que en esencia ya no podemos usarlas para proteger los intereses estadounidenses, entonces la OTAN es una calle de un solo sentido. Entonces la OTAN solo significa que nuestras tropas en Europa dependen de ellos. Ellos protegen a Europa, pero cuando necesitamos su ayuda, no es su ayuda lo que recibimos, no les pedimos que realicen ataques aéreos. Cuando necesitamos que nos permitan usar sus bases militares, su respuesta es no. Entonces, ¿por qué estamos en la OTAN? Hay que hacerse esa pregunta. ¿Por qué tenemos miles de millones y miles de millones de dólares, cientos de miles de millones a lo largo de los años, billones de dólares y todas esas tropas estadounidenses desplegadas en la región si no podemos usarlas en el momento de necesidad, si no nos permiten utilizar esas bases? Por eso, creo que no hay duda, lamentablemente, de que después de que termine este conflicto tendremos que reconsiderar estas relaciones. Tendremos que reconsiderar el valor de la OTAN y de esta alianza.